A veces deseo dejarlo todo y entregarme al placer sin pensar en las consecuencias. Hola, me llamo Carmen, tengo 32 años, y hoy les contaré cómo un simple cumpleaños se convirtió en la noche que cambió mi vida para siempre. Era un día especial para mí, cumplía años, pero mi marido, Javier, no estaba cerca como esperaba. Siempre pasaba más tiempo con su madre, doña Rosario, una mujer que parecía necesitarlo más que yo. De hecho, esa mañana le llamó con alguna excusa, y él no dudó en ir a ayudarla, dejando sola a su esposa en mi cumpleaños. No puedo negar que me dolió, pero también me sentí liberada. Javier me había dejado algo de dinero para que celebrara a mi manera, y no estaba dispuesta a desaprovecharlo. Decidí llamar a mis amigas, las que siempre me animan a dejar atrás las preocupaciones. Fue Marta quien propuso algo diferente, ir a una sauna con solo mujeres. La idea nos encantó a todas, y más aún cuando les dije que yo me encargaría de todos los gastos. A eso de las 3 de la tarde, ya estábamos todas allí, riendo, brindando, olvidando por unas horas la rutina que nos consume. El ambiente era cálido, los vapores envolvían la habitación y la música suave creaba una atmósfera casi mágica. Las botellas de cava vaciándose, las tapas y aperitivos que Marta había traído se devoraban con la misma rapidez que las risas llenaban el lugar. Entre conversaciones y anécdotas, sentí que esa noche podría ser diferente, especial, como si el destino hubiera decidido darme una tregua. De repente, la puerta se abrió y entró un hombre que parecía sacado de una película. Alto, de piel morena y músculos bien marcados, con una sonrisa que parecía esconder secretos. Marta nos susurró que era su amigo, Antonio, y que nos haría un regalo especial por mi cumpleaños. Al principio me sorprendí, pero no tardé en dejarme llevar cuando Antonio comenzó a bailar para mí, sus movimientos eran sensuales y llenos de confianza. Después de ese momento, se sentó junto a mí, brindando por la fiesta, por la vida y por los momentos que nadie nos puede arrebatar. La noche apenas comenzaba y ya sentía que algo dentro de mí despertaba, una mezcla de emoción y deseo que no había sentido en años. Pero aún no sabía que esa noche marcaría un antes y un después en mi historia. La noche avanzaba y la atmósfera en la sauna se volvía cada vez más íntima y vibrante. Mientras las risas y las copas seguían su curso, yo sentía como me liberaba de las ataduras que la rutina y la indiferencia de Javier habían impuesto en mi vida. Antonio, con su mirada penetrante y su sonrisa cómplice, parecía estar conectado conmigo de una manera que nadie había logrado en mucho tiempo. Mis amigas seguían disfrutando, pero yo estaba cada vez más concentrada en él, en ese hombre que había irrumpido en mi cumpleaños con una energía eléctrica. Su piel bronceada brillaba bajo las luces tenues, y su camisa blanca, ligeramente desabrochada, dejaba entrever un torso que invitaba a soñar despierta. No pude evitar fijarme en sus manos fuertes, que se movían con gracia mientras me ofrecía un vaso de cava. A medida que pasaban los minutos, Antonio comenzó a acercarse más, hasta que finalmente me tomó de la mano y me invitó a un rincón más apartado de la sauna, una habitación pequeña y cálida, apenas iluminada. Sin pensarlo demasiado, acepté, impulsada por una mezcla de curiosidad y ese deseo reprimido que llevaba años sin explorar. Allí, lejos de las miradas y el ruido, sus palabras se volvieron susurros que me envolvían y sus caricias comenzaron a recorrer mi piel con una delicadeza inesperada. La tensión entre nosotros crecía, y yo sentía como mi corazón latía desbocado, mezclando nerviosismo y placer. No era solo el alcohol o la emoción del momento, era algo más profundo, una chispa que hacía tiempo no sentía. Nos dejamos llevar por ese instante, y aunque sabía que era un error, no pude resistirme. Esa noche, en aquella pequeña habitación cálida, me entregué a Antonio con una pasión que creía perdida. Fue un escape, una liberación, una aventura que me hizo sentir viva y deseada como nunca antes. Sin embargo, mientras las horas pasaban y la fiesta continuaba fuera, en el fondo de mi mente algo comenzaba a inquietarme. Sabía que había cruzado una línea invisible, una que podría cambiarlo todo. Pero en ese momento, el placer y la emoción eran mucho más fuertes que cualquier pensamiento racional. Y así, envuelta en esa mezcla de deseo y culpa, la noche siguió su curso, sin que yo aún comprendiera el peso de mis decisiones. La mañana parecía aún muy lejana mientras la fiesta seguía en la sauna, aunque para mí, el tiempo había empezado a correr de manera diferente. Después de aquel instante con Antonio, volví con mis amigas,
intentando recomponer la imagen de la mujer alegre y despreocupada que siempre había sido. Pero en el fondo, sabía que nada sería igual. La música seguía sonando, las risas continuaban, y la bebida no dejaba de circular. Sentí como mis amigas me miraban con una mezcla de admiración y curiosidad, quizás notaban que algo había cambiado en mí, que esa chispa que siempre había estado apagada ahora resplandecía con intensidad. Marta, la que me había invitado a esa aventura, me guiñó un ojo cómplice, y su sonrisa parecía decirme esto es solo el principio. Javier, mi marido, seguía ausente, inmerso en sus obligaciones con su madre Rosario, una mujer que no parecía tener límites a la hora de pedir favores y exigir atención. Siempre había sentido que él la amaba más a ella que a mí, y esa sensación se había convertido en un peso que arrastraba día tras día. Pero aquella noche, con Antonio a mi lado, por un momento me sentí liberada de esa sombra. Cuando la fiesta empezó a extinguirse, y mis amigas comenzaron a despedirse, sentí una mezcla de satisfacción y vacío. Sabía que había disfrutado, que me había permitido ser feliz aunque fuera por unas horas, pero también sentía una punzada de culpa que no lograba ignorar. ¿Qué haría Javier cuando volviera? ¿Cómo reaccionaría al saber que había cruzado esa línea? Antonio, siempre atento, me ofreció llevarme a casa. Su voz era suave, y su propuesta parecía la continuación perfecta de aquella noche mágica. Sin pensarlo demasiado, acepté. Mientras nos dirigíamos hacia el coche, el frío de la noche contrastaba con el calor que aún sentía en la piel, y una mezcla de nervios y deseo se apoderaba de mí. Al llegar a mi casa, la sorpresa fue mayor de lo que esperaba. Javier estaba allí, esperándonos, con una expresión que no supe descifrar del todo. No había rastro del hombre ausente que había conocido esa mañana, ahora parecía otro, más firme, más calculador. En ese momento supe que la noche aún no había terminado, y que lo que estaba por venir cambiaría mi vida para siempre. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de Javier cuando bajamos del coche frente a nuestro edificio en Villanueva de la Serena. La luz del farol iluminaba sus ojos, pero no había en ellos ni rastro de sorpresa ni de alegría, solo una frialdad que me heló la sangre. Antonio me miró con una sonrisa incómoda, como si supiera que algo estaba por romperse, pero no podía ni quería detener lo que había empezado. Javier se acercó a Antonio con paso firme, sin decir palabra al principio. Luego, en un gesto que aún me parece surrealista, le entregó un sobre grueso, con billetes dentro. Sentí que todo el mundo se detenía, que el tiempo se congelaba en aquella esquina de la calle. ¿Era esto un pago? ¿Una transacción? No entendía nada, y mi corazón se agolpaba con preguntas sin respuestas. Con voz seca, Javier me miró y dijo, ¿así que este era tu regalo para mí? Intenté sonreír, pensando que quizás todo era una broma o una confusión, pero no. Su mirada era un puñal, llena de decepción y rabia contenida. Sin más palabras, dio media vuelta y entró en el portal. Lo que sucedió a continuación fue aún más doloroso. Javier salió del portal cargando cajas y bolsas con mis cosas, las que había reunido apresuradamente en un ataque de rabia y desprecio. Con una fuerza que no esperaba, las dejó caer en el suelo, justo frente a la puerta, como si quisiera marcar un antes y un después. Me quedé paralizada, sin poder reaccionar, sintiéndome desnuda, no solo por la ropa que ahora estaba esparcida en la acera, sino por la humillación que me atravesaba el alma. Esto no es un regalo, Carmen, me dijo Javier mientras cerraba la puerta con llave, esto es una prueba, y la has fallado. Ya no eres mi esposa. Su voz se quebró ligeramente, pero en ella no había duda ni arrepentimiento. Se alejó y desapareció en la oscuridad de la noche, dejándome sola con el frío, con las cajas, con la devastación de lo que antes llamaba hogar. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo podía haber sucedido esto? ¿Cómo un día que comenzó con risas y esperanza terminaba con un adiós tan cruel? La noche parecía interminable, y yo, atrapada en una pesadilla que yo misma había provocado sin saberlo. En ese momento, supe que nada volvería a ser igual. La vida me había lanzado una prueba, y la había perdido sin darme cuenta. Pero aún no sabía qué sería de mí después de esa tormenta. Me quedé allí, en la acera fría, con las cajas amontonadas a mis pies y la mirada perdida en el portal cerrado que ahora separaba dos mundos, el de antes, el que creía seguro,
y el que se abría ante mí, incierto y oscuro. El eco de la puerta cerrándose resonaba en mi mente como un golpe seco, una sentencia definitiva. Javier me había expulsado sin medias tintas, sin explicaciones, y la sensación de abandono era insoportable. Intenté llamar a mis amigas, pero ninguna respondió al principio. Sentía que el teléfono me quemaba en la mano, como si fuera un puente entre mi soledad y el mundo que me había dejado atrás. Cuando finalmente Marta contestó, su voz era una mezcla de preocupación y sorpresa. Le conté todo entre sollozos, sin poder creer que un día de fiesta se hubiera convertido en una pesadilla. Marta me animó a que entrara en su casa, que no estaba lejos, y sin dudarlo tomé las pocas cosas que aún podía cargar y la seguí. Durante el camino, mis pensamientos se arremolinaban. ¿Por qué Javier había actuado así? ¿Era todo una trampa? ¿O simplemente había perdido todo lo que alguna vez nos unió? La traición que sentía era doble, por él, por Antonio, y por mí misma, que había permitido que todo sucediera. Al llegar a la casa de Marta, me recibió con un abrazo cálido, como si quisiera protegerme del frío que me había calado hasta los huesos. Me senté en su sofá, aún temblando, mientras ella preparaba un té. La casa estaba iluminada suavemente, con cortinas blancas que dejaban filtrar la luz de la luna, creando un refugio silencioso y acogedor. Pasaron las horas y mis amigas comenzaron a llegar una a una, cada una trayendo palabras de consuelo y apoyo. Me sentí rodeada por una red inesperada de cariño y comprensión, y aunque el dolor aún quemaba, su presencia me dio fuerzas para no hundirme por completo. Pero en medio de aquella noche de confusión y lágrimas, una idea comenzó a rondar mi mente. ¿Y si todo esto no era solo un castigo, sino una oportunidad para descubrir quién era realmente Carmen? ¿Podría reconstruir mi vida desde las cenizas de aquella traición? Mientras miraba las sombras proyectadas en la pared, supe que el camino sería largo y difícil, pero que de alguna forma, debía encontrar la manera de seguir adelante. Y lo más inquietante era que, en ese momento, no sabía que las verdaderas sorpresas aún estaban por llegar. Sentada en el sofá de Marta, con una taza de té tibio entre las manos, no podía evitar que mi mente volviera una y otra vez a aquella escena frente a mi casa. La forma en que Javier me había expulsado, la frialdad con la que me había tratado, todo eso se mezclaba con la imagen de Antonio y el sobre que le había entregado. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué clase de juego estaba jugando Javier sin que yo me diera cuenta? Mientras mis amigas me consolaban, un torbellino de pensamientos me invadía. Recordé cada momento con Javier, las discusiones silenciosas, las ausencias, la manera en que siempre parecía más pendiente de su madre que de mí. ¿Había estado viviendo con un hombre que nunca me amó realmente? ¿O había algo más oscuro detrás de su comportamiento? No podía dejar de preguntarme qué habría pasado si aquella noche no hubiera aceptado la invitación a la sauna, si me hubiera quedado en casa, sola, con mi tristeza callada. Pero el deseo de sentirme viva, de celebrar mi cumpleaños, me había llevado por un camino del que ahora no sabía cómo regresar. La verdad es que, en el fondo, había sentido una mezcla de culpa y liberación al estar con Antonio. Nunca había pensado en traicionar a Javier, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí deseada y valorada. ¿Acaso eso justificaba lo que había hecho? ¿O era simplemente una excusa para mi propia insatisfacción? Mientras reflexionaba, Marta se sentó a mi lado y me miró a los ojos. Carmen, dijo con voz suave, esto no es el fin. Es solo el comienzo de algo nuevo. Tienes que decidir qué quieres para ti ahora. Sus palabras resonaron en mí como un eco esperanzador, pero también me llenaron de miedo. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar lo que venía? Afuera, la noche seguía su curso silencioso, y yo sentí que dentro de mí se abría una puerta que podía llevarme a la oscuridad o a la luz. Pero había algo que aún no sabía, algo que cambiaría todo lo que creía entender sobre Javier, Antonio y, sobre todo, sobre mí misma. Y esa verdad, escondida en las sombras, estaba a punto de salir a la luz. Cuando creía que ya no podía sorprenderme más, Marta recibió un mensaje que cambió por completo el rumbo de mi noche. Era de Antonio. En la pantalla de su móvil aparecía un texto breve pero inquietante: necesito hablar contigo. Es urgente. Marta dudó antes de mostrármelo, pero al final lo hizo. Mi corazón dio un vuelco y una mezcla de miedo y curiosidad se apoderó de mí.
No tardé en llamar a Antonio. Contestó al primer tono, pero su voz sonaba tensa, como si cargara con un secreto demasiado pesado para sostener. Me citó en un lugar discreto, un pequeño bar en las afueras de Don Benito, lejos del bullicio y las miradas indiscretas. Acepté sin pensarlo, aunque una parte de mí deseaba que todo fuera solo una mala pesadilla que pudiera olvidar. Al llegar, lo encontré sentado en una mesa apartada, con la mirada fija en la puerta, como esperando que algo o alguien apareciera. Su rostro estaba serio, y cuando me vio, sus ojos reflejaron una mezcla de alivio y preocupación. Antes de que pudiera decir nada, comenzó a hablar. Carmen, hay cosas que no te he contado, empezó con voz baja. Javier no es quien crees. Lo que viste con él sobre no fue un simple pago, fue parte de un acuerdo mucho más oscuro. Él me pidió que te provocara, que pusiera a prueba tu lealtad, pero yo no sabía que terminaría enamorándome de ti. Su confesión me dejó paralizada. ¿Me estaba diciendo que todo había sido una trampa? ¿Un juego cruel diseñado por Javier para controlarme? Antonio continuó, explicando que Javier estaba involucrado en asuntos turbios, que su relación con su madre Rosario no era solo la típica dependencia, sino que había secretos familiares que podían destruirnos a todos. Él me había querido proteger, pero también había sido parte de ese plan para manipularnos. La verdad era más complicada de lo que jamás había imaginado. Mientras escuchaba, sentía como mi mundo se desmoronaba y, al mismo tiempo, se abría una puerta hacia la verdad oculta detrás de todas las mentiras. Antonio me tomó la mano y, con una mirada intensa, me dijo, confía en mí, Carmen. Juntos podemos descubrir toda la verdad y salir de esta oscuridad. Pero, ¿podría hacerlo? ¿Podría confiar en alguien que había sido parte del plan de Javier? La noche se volvió un torbellino de emociones, y supe que lo que estaba por venir no solo pondría a prueba mi corazón, sino también mi capacidad para enfrentar una realidad que jamás imaginé. Y la pregunta que me atormentaba era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para recuperar mi vida? El bar donde nos encontramos era un lugar discreto, con luces tenues y mesas de madera gastada que parecían guardar secretos antiguos. Antonio hablaba con cautela, mirando de reojo cada vez que la puerta se abría, como si temiera que alguien los estuviera observando. Yo, sentada frente a él, intentaba procesar cada palabra que salía de su boca, mientras mi corazón latía con fuerza, mezcla de miedo y esperanza. Javier no solo es un hombre controlado por su madre, Rosario, continuó Antonio, sino que está involucrado en algo mucho más grave. Hay asuntos turbios con dinero, con negocios ilegales, y parece que tú también estás en medio de todo esto, aunque no lo sepas. Su voz bajó a un susurro, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Le pregunté qué quería decir, y él me explicó que el sobre que Javier le había dado no era un simple regalo ni pago, sino una forma de asegurarse de que Antonio mantuviera el control sobre mí, una especie de chantaje silencioso. Me confesó que al principio había aceptado participar en ese juego por miedo, pero que al conocerme de verdad, sus sentimientos cambiaron y ahora quería ayudarme a salir de esa red. Mientras hablaba, no podía evitar recordar cada momento con Javier, cada mentira disfrazada de verdad, cada mirada esquiva. ¿Había vivido engañada todo este tiempo? ¿Había sido una pieza en un tablero mucho más grande de lo que podía imaginar? Antonio me miró fijamente y dijo, tienes que tener cuidado, Carmen. Javier no se detendrá ante nada para proteger sus secretos. En ese instante, el sonido de un vaso rompiéndose en la mesa de al lado nos sobresaltó. Antonio se puso en pie rápidamente, sacó el móvil y me susurró que alguien nos estaba siguiendo, que no podíamos quedarnos más tiempo. Me tomó de la mano y salimos del bar apresuradamente, perdiéndonos entre las calles oscuras de Don Benito. Mientras caminábamos, sentí una mezcla de adrenalina y miedo, pero también una extraña sensación de libertad. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero también que no podía volver atrás. La verdad estaba ahí afuera, oculta entre sombras y mentiras, y yo estaba dispuesta a descubrirla, aunque eso significara arriesgarlo todo. Lo que no sabía era que esa noche, al salir del bar, había cruzado una línea invisible que me llevaría a un juego de engaños y traiciones mucho más grande del que jamás imaginé. Y en ese juego, nada ni nadie sería lo que parecía.
La tensión se volvió insoportable mientras Antonio y yo nos adentrábamos en las calles oscuras de Don Benito, esquivando miradas furtivas y pasos que parecían seguirnos como sombras inquietantes. La noche se había transformado en una película de suspense, donde cada esquina podía esconder un secreto o un peligro. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino también por una extraña mezcla de adrenalina y determinación que me invadía. Sentí el peso de la traición en cada pensamiento. Javier, el hombre con el que había compartido años, resultaba ser una pieza clave en un entramado de engaños que amenazaba con destruir todo a su paso. Antonio, que en un principio parecía solo un desconocido con encanto, ahora era mi aliado y quizás la única persona en la que podía confiar. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría realmente enfrentarme a Javier y a la sombra oscura que lo envolvía? Mientras caminábamos, la realidad parecía desdibujarse. Las calles familiares se volvieron laberintos, y cada paso era un desafío que ponía a prueba mi valentía. Pensé en todas las veces que había ignorado las señales, las pequeñas mentiras disfrazadas de rutina que ahora se revelaban como piezas de un rompecabezas siniestro. ¿Cómo no había visto antes la verdad? Antonio me susurró que debíamos actuar rápido, que Javier no dejaría pasar esta traición sin tomar represalias. En ese instante, comprendí que ya no había vuelta atrás. Mi vida, tal como la conocía, estaba al borde del abismo, y la única forma de salvarme era enfrentando las sombras que me acechaban. La noche alcanzó su punto máximo de tensión cuando, en un callejón estrecho, escuchamos pasos apresurados detrás de nosotros. Antonio me agarró del brazo con fuerza, y juntos nos refugiamos en la penumbra, conteniendo la respiración. El peligro estaba más cerca de lo que imaginábamos, y sabía que ese momento sería decisivo. En ese instante, comprendí que mi historia no era solo la de una mujer traicionada, sino la de alguien dispuesta a luchar contra la oscuridad, a desentrañar secretos y a encontrar la verdad, sin importar el costo. Pero el precio de esa verdad podría ser mucho más alto de lo que estaba preparada para pagar. Y mientras el peligro se acercaba, una pregunta retumbaba en mi mente: ¿estaba lista para enfrentar lo que vendría? El silencio de la noche se volvió insoportable, como si el mismo aire contuviera la espera de una tormenta que estaba por estallar. Antonio y yo nos escondimos en la sombra de un viejo portal, apenas atreviéndonos a respirar, mientras los pasos acelerados se acercaban por el empedrado de la calle. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho, y sentí que cada segundo se estiraba en una eternidad cargada de incertidumbre. De repente, una figura apareció entre la penumbra, iluminada apenas por la tenue luz de un farol. Era Javier. Su mirada era fría, implacable, y en sus ojos podía ver la mezcla perfecta de rabia y decepción que había sentido yo horas antes. Pero ahora, él no estaba solo, junto a él, dos hombres corpulentos que no necesitaban presentación. El peligro que había sentido toda la noche se materializaba delante de mí, y supe que estaba atrapada en una red de la que sería imposible escapar sin consecuencias. Javier se acercó lentamente, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y dijo: «Pensaste que podrías jugar conmigo, Carmen. Pero ahora verás que en este juego, yo siempre gano». Su voz era un susurro amenazante que heló mi sangre. Antonio se colocó a mi lado, firme y decidido, como un muro contra la tormenta que se avecinaba. En ese instante, comprendí que todas las mentiras, las traiciones y los secretos no eran solo parte de un drama personal, sino el preludio de una batalla mucho más grande. Una batalla donde cada movimiento contaba, donde la confianza era un lujo que no podía permitirme. Miré a Antonio, buscando en sus ojos la fuerza para enfrentar lo que venía, mientras Javier avanzaba un paso más, cerrando el círculo. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un ruido sordo rompió el silencio, un coche frenando bruscamente, luces que cegaban la oscuridad y voces que comenzaban a gritar. La inesperada interrupción creó un caos momentáneo, y en ese instante, supe que esta noche no terminaría aquí. Que la historia que había comenzado con una simple celebración de cumpleaños se había transformado en una red de secretos y peligros que apenas estaba empezando a desenredar. Mientras la confusión se apoderaba del callejón, una pregunta quedó flotando en el aire, sin respuestas claras: ¿quién realmente estaba jugando con quién? Y, sobre todo, ¿qué destino esperaba a Carmen en esta trama de mentiras y pasiones ocultas? El juego apenas comenzaba, y yo estaba decidida a descubrir la verdad, cueste lo que cueste.